El doctor Juan Carlos Cassinelli, asambleísta actual por el Partido de Gobierno, Alianza País, es nuevamente candidato para las elecciones del 17 de febrero. Él está esta mañana en la República.es. ¿Cómo está usted, doctor Cassinelli? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted por aceptarla, doctor. Cuénteme, ¿cómo sienten ustedes los de la lista 35 del gobierno que les han afectado los últimos escándalos del caso Dusac, el caso Pedro Delgado, el caso plagio de una tesis, estos problemas que ha habido en las últimas semanas con el gobierno? Bueno, nosotros estamos en campaña electoral y el sentimiento que tenemos es el que recibimos directamente de la ciudadanía en los recorridos, una aceptación mayoritaria, contundente a la lista 35, a la propuesta, al liderazgo de Rafael Correa, a la propuesta de los asambleístas que se viene tratando. Casi, tal vez una o dos personas en esos recorridos en estos días han mencionado algo de que traigan lo Delgado o una cosa por el estilo, cual nos da un indicador real de cuánto la ciudadanía confía en el comportamiento ético, sobre todo el presidente en estos casos, obviamente todos buscando que en temas como el de Pedro Delgado se haga justicia lo más pronto y que la Fiscalía y la Contraloría actúen. Ahora, la Contraloría y la Fiscalía no actuaron precisamente porque el presidente de la República, Rafael Correa, les dijo que Pedro Delgado era inocente, acusó a la prensa corrupta de inventar todo, dijo que estas son acciones malvadas contra un hombre limpio, decente, correcto, y volvió a atacar a la prensa corrupta y resultó que las acusaciones, las denuncias eran ciertas. Entonces mi pregunta sería, ¿a la gente no le importa el escándalo de Pedro Delgado y el apoyo que tuvo del señor Rafael Correa? ¿O la gente, por el control que tiene el gobierno de los medios, ni siquiera llegó a enterarse bien? Ninguna de sus afirmaciones la comparto. No es tema del control de los medios, ni el tema de Delgado es tan absoluto. Lo que se dio en la Asamblea Nacional fue una denuncia relacionada con un caso llamado Dusac, que nada tenía que ver con el tema del título, son cosas totalmente distintas. Y en ese tema la Asamblea dio el trato que podía dar, era que la Comisión de Fiscalización recepte distintos testimonios y esos testimonios finalmente en un informe fue remitido por la Comisión de Fiscalización a la autoridad de control que le corresponde actuar en esto, que es la Fiscalía General del Estado y la Contraloría. A todos nos preocupa y a todos nos compete que se haga justicia en los casos evidentes que se puedan dar en este sentido. La prensa tiene la responsabilidad de informar con objetividad. Y en ese sentido, en el caso, insisto, de los títulos, cuando el presidente conoció de una denuncia relacionada con eso, él mismo se apersonó, como normalmente lo hace, para recibir información de primera línea, en este caso del INCAI, y una vez que la confirmó, dio las declaraciones que dio y Pedro Delgado las que le correspondían. El resto es actuación de los organismos de control. Claro, respeto su punto de vista, pero le recuerdo que los hechos fueron de alguna manera distintos. La prensa independiente, la poca que queda, ya había comprobado que el señor Delgado no tenía ningún título, ya lo había denunciado y había sido muy duramente atacado por el gobierno, empezando por el señor Correa, por prensa corrupta, mentirosa, defensora de intereses torcidos. Y muchas semanas después, cuando el señor Delgado ya se había ido, recién el presidente se desayunó con que su primo hermano no tenía título académico. Sí, la prensa, la que usted le llama independiente, que seguramente es la que más saca este tipo de reportajes en grandes titulares, no es juez para haber ya juzgado quién es culpable. No juzgó, denunció nomás. No, una cosa es que lo denuncie, otra cosa es que lo ponga como una noticia, otro tema muy independiente es que lo reitere permanentemente en titulares que van desde Glass y van pasando todos los días por un nuevo tema que definitivamente, en el sentido objetivo, tienen que ser tratados con esa objetividad, pero que usted afirme que la prensa independiente ya en su momento prácticamente lo juzgó, creo no, que... perdóneme, doctor, lo que yo dije es que había comprobado que el señor Delgado no tenía título y había informado al pueblo ecuatoriano de eso y había sido acusado de ser corrupta por denunciar lo que al final resultó ser absolutamente cierto. No, vamos a hablar usted y yo, se hace complicado, pero ese tipo de aseveraciones como las que usted hace son las que muchas veces deslegitiman una información. ¿Qué afirmación?
La que usted dice, la prensa independiente ya juzgó, ya lo Le puso insisto, doctor, en el tapete, ¿no? le insisto, Una doctor, no cosa utilicé nunca la palabra juzgó. Dije denunció, dije comprobó, dije informó. El que dijo que no era cierto nada de eso y acusó a la prensa de mentir y de ser corrompida es el presidente de la República. Y resultó que el presidente no tenía la razón y la prensa otra vez la tuvo. Si me permite desarrollar la respuesta, respondo. Si Por no, favor, adelante, adelante. Hacerlo como quiero desarrollarlo. Lo que le estoy indicando es que lo importante es que la prensa tenga objetividad en el actuar. No estar pescando a río revuelto un tema y, como usted dice, prácticamente ya sacar conclusiones antes de un debido proceso. El tema del caso Dusac es un tema que se investiga en la Fiscalía. Eso es lo que debe darse en debida forma y tiene que sancionarse en el evento que hubiera los directivos o la gente que esté involucrada. Es lo mismo que temas como narcovalija que se evidencian en Italia, etc. En el caso de Pedro Delgado, insisto, una de tantas denuncias que como información pasan por la prensa, pero que a veces la llevan más adelante de una sola información y se empiezan a firmar temas, también fue revisada desde el lado del Ejecutivo. Y cuando se comprobó que efectivamente había una irregularidad, lo primero que hizo el propio presidente de la República es salir por delante, dar sus declaraciones y exigir del funcionario hasta ese entonces no solo la renuncia, sino una aclaración de los hechos. Muy bien, en todo caso mi pregunta era, iba a plantearle a usted cuánto le ha afectado al gobierno y a sus candidatos esta sucesión constante de escándalos, comprobados la mayoría de ellos, investigados por la Fiscalía, tardíamente, pero investigados por la Fiscalía, con prófugos inclusive como el señor Delgado, en esta campaña electoral. ¿Cómo les está afectando? Como le indicaba al comienzo, por lo menos en los recorridos que nosotros hacemos, nosotros tenemos una aceptación de la ciudadanía contundente en lo que se llama Distrito 3 en la provincia del Guayas, que me corresponde, y en general en los recorridos que está haciendo el presidente. En los indicadores, porque esos son un poquito el que marca el pulso, el indicador de qué es lo que está ocurriendo. No hay temas que hayan impactado la credibilidad del presidente y la intención de voto que existe. Donde están subiendo ahora con más consistencia son el acercamiento entre la votación a asambleístas de la lista 35 y el alto caudal de votos que tiene el presidente en intención dentro de su candidatura. ¿El partido 35, digamos, Alianza País, espera tener mayoría absoluta en el Congreso? Yo pienso que sí. Las proyecciones que se dan, si hoy fueran las elecciones, hoy se gana en primera vuelta, y yo pienso que la proyección de la campaña del presidente y la campaña que estamos haciendo como lista 35, donde con la ciudadanía hablamos de un proyecto político que es el que se tiene que impulsar desde las urnas, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, va a permitir tener esa mayoría que necesitamos en la Asamblea Nacional. Y podemos sospechar los ecuatorianos que con la mayoría absoluta en los próximos 4 años tampoco habrá fiscalización como no lo ha habido hasta ahora, y por otro lado que pronto será tramitado el tema, si es que gana Rafael Correa la reelección, de la reelección indefinida para que el presidente Correa pueda perpetuarse. No, esas son sospechas. Sí, por eso, y esa palabra usé. Pero lo que se va a lograr con esa mayoría absoluta, primero, es que a través del legislativo no se paralice un trabajo del ejecutivo, propiciando reformas que son importantes. En este periodo hemos legislado en la misma función. No se puede hacer un trabajo ejecutivo totalmente concreto si no tiene ese aporte del legislativo, leyes como el Código de la Producción o Código Orgánico de Finanzas Públicas, Ley de Economía Popular y Solidaria, la demás ley antimonopolio de control de poder mercado, la reforma en materia de ley de hidrocarburos, por decir unos ejemplos, son parte de lo que dan consistencia a mi afirmación. Es ese el objetivo. Los otros, los que usted los pone como una sospecha, son temas que están más allá de lo que la Constitución prevé. No existe un caso de reelección y no existe un cálculo. Es la primera vez que escucho esto. Además, les comento de que exista algún tipo de cálculo de tener esa mayoría a la que usted señala para temas que tengan que ver con perennizarse tal vez en el poder. Es decir, ¿usted me podría garantizar entonces que Alianza País no votará por la reelección indefinida en los cargos públicos en este próximo periodo? Es que usted para eso, Jorge, requiere
unas normas que están en la Constitución, donde debe tener por lo menos, me parece, las 2/3 partes de la voluntad, además de la Asamblea Nacional, y lo que usted está indicando es una reforma constitucional. Sí. Nosotros en este proyecto hemos hablado de reformas constitucionales si es que se requieren. Hay temas sensibles como transgénicos, por ejemplo, que están prohibidos en el Ecuador y que solo se pueden dar con la autorización del presidente de la República. Ese es un tema que está en discusión. Hay normas que riñen en lo constitucional con leyes como la Ley Orgánica de la Función Legislativa en lo que tiene que ver con fiscalización. Esos son temas que tenemos que tratar. El que usted indica nunca ha sido puesto en la agenda de discusiones dentro del país. Y si fuera puesto, doctor Cassinelli, ¿usted votaría por la reelección indefinida en todos los cargos públicos? Si fuera necesario, dentro de un proyecto político, impulsar un cambio que la ciudadanía está sintonizado, ¿por qué no? Yo no le quito esas responsabilidades, siempre en el marco de la Constitución. Pero definitivamente nosotros estamos trabajando en este momento por impulsar un recambio generacional, con la responsabilidad de saber además que en nuestras respectivas épocas, una vez que nos graduamos en la universidad, los mismos de siempre, 4 o 5 políticos estuvieron por años al frente de sus partidos y no hubo esa oportunidad de hacerlo. Si no es porque Rafael incursiona en la política desde el Ministerio de Economía y eso capta la intención de voto y la votación del pueblo ecuatoriano, este proceso de 5 años no se hubiera podido dar. Nosotros no queremos lo mismo. Nosotros queremos, cuando terminen los próximos 4 años de gobierno, entregar este proyecto en marcha y para siempre, irreversible además, mejorable totalmente, a una nueva generación. Por eso hablamos de educación con responsabilidad, con capacidad universitaria, de becas, de meritocracia, de excelencia, de dignidad, etcétera. Son temas que son fundamentales, pero estamos hablando y estamos apostando a los jóvenes. Claro, no, yo entiendo que hay temas fundamentales y usted ha mencionado algunos, muy polémicos por cierto, pero importantes sin duda, pero por eso quería tener la certeza o por lo menos la tranquilidad como ecuatoriano de que no habrá un nuevo intento como ha habido en la historia, sobre todo en el siglo XIX, por perennizar los caudillos, y por eso le preguntaba si es que no se va a votar por la reelección indefinida, que parece que es un proyecto que cada vez menos silenciosamente abrigan ciertas personas en el partido de gobierno. Claro, pero en este caso, en Ecuador, tenemos un presidente que más allá de ser un líder indiscutible, tiene una tremenda popularidad porque es un hombre consistente con su palabra y con su actuar. Y en ese sentido, lo que le acabo de indicar, de apuntar muy fuertemente al recambio generacional, es un compromiso de todos los que estamos aquí. Nosotros ¿Compromiso que incluye a Rafael Correa? Política, sino trasladando eso a las nuevas generaciones. O sea, ¿usted está convencido de que si es que fuera reelegido esta vez, Rafael Correa no pasará del año 17, no intentará alguna vez con algún pretexto de que el pueblo me lo pide, volver a ser candidato ya con el control del Estado más fuerte como para tener asegurada una nueva reelección? Ahí pasa por varios temas que no son tan absolutos como un sí o no. No es cuestión de si el pueblo se lo pide, si él lo acepta o no. Primero que eso tiene que pasar por una reforma constitucional. Ahora veamos, ¿y qué pasa si el pueblo se lo pide? 1, 2, ¿qué pasa si el presidente no acepta lo que el pueblo le pide? Lo importante... Él estaría dichoso. Claro, lo importante en definitiva, Jorge, es que en estos 4 años que faltan, cuando se completen 10 años de este proceso, queden los cimientos suficientes para que aquello que sea de la patria, el tener otra vez una serie de prerrogativas de lo social, de lo económico, de lo político, muy novedosas, entre eso la implementación de espacios para la juventud, para las mujeres, etcétera, se mantenga, que no sea una teoría pendular, que después de 4 años vengan las fuerzas de oposición a querer cambiar otra vez y regresar al Ecuador del pasado, que eso definitivamente ya no lo quiere la ciudadanía. Muy bien, doctor Cassinelli, esperemos que no haya sorpresas, que en esta próxima legislatura pues se cumplan las palabras. El presidente Correa ha dicho una vez más, porque él había dicho antes, que no aceptará una nueva candidatura. Yo me temo que hay quienes aspiran a los caudillismos perpetuos porque admiran a Fidel Castro, porque admiran a Hugo Chávez, pero en fin, son lucubraciones mías. No me haga caso, simplemente pues gracias por haber estado hoy aquí en La República. Buenos días. Buenos días. El doctor Juan Carlos Cassinelli es candidato en el Distrito 3 del Guayas a asambleísta por el partido de gobierno en ese país.